les saluda a su amiga Ana Karen Ledesma. Es un gusto poder estar aquí con ustedes una vez más. Estamos en la segunda temporada del podcast Derecho por lo Chueco, con el episodio número 2, esperando que todos se encuentren de lo mejor. Para esta segunda temporada tenemos nuevos integrantes y es un placer para mí presentarles al equipo que nos acompañará en esta segunda temporada, como siempre lo hacemos en cada uno de nuestros episodios. Comenzamos con nuestra compañera Liliana. Hola, sean todos bienvenidos a este segundo capítulo de la segunda temporada de este programa. Yo soy Liliana y hoy junto con mis compañeros les venimos a hablar sobre los títulos y operaciones de crédito. Así que los invito a quedarse hasta el final de este. Hola, bienvenidos nuevamente a su podcast favorito. Soy María José y el día de hoy les traemos más temas súper interesantes para cada uno de ustedes. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Dariel y venimos una vez más con ustedes para hablarles más sobre esta bonita materia de derecho. Esta vez abordaremos sobre el derecho mercantil. Hola, sean bienvenidos a un capítulo más de este podcast. Mi nombre es Karen Denise y es un gusto estar nuevamente con ustedes presentando temas del derecho mercantil. Espero les agrade, los dejo con mi compañera. Tema 2.1. Títulos de crédito. Los títulos de crédito reciben este nombre por una tradición histórica que se remota a muchos siglos atrás, derivando seguramente del que llevó el primero de dichos documentos, que fue la letra de cambio, con la que se acredita al girador por el girado una suma de dinero de aquel que le había entregado para que la hiciera llegar a un tercero en diferente plaza. En el fondo, el girador tenía fe en el girado, al cual entregaba esa suma de dinero porque creía que cumpliría sus instrucciones. Para entender más de los títulos de crédito, hay que saber qué son y para qué sirven. Un ejemplo para entender mejor esto sería que cuando alguno de nosotros necesitamos dinero para alguna emergencia que tenemos, pero no sabemos a quién pedirle esa cantidad de dinero. Así que un familiar te ofrece esa cantidad que tanto necesitas. Entonces aceptas, pero tu familiar te dice que para poder prestarte esa cantidad de dinero deben establecer un título de crédito. Cabe aclarar que existen distintos títulos de crédito, pero tú elegirás el que más se acomoda a tus necesidades, en donde establecerán la fecha de pago, los intereses, si es que se ponen intereses, el nombre del deudor, datos generales de este mismo y también los datos de algún aval si es que se llegan a requerir, con el fin de que el deudor cumpla sus obligaciones al pie de la letra en cómo se establecieron en dicho documento, es decir, que paguen ese dinero. En los siguientes temas les diré más a fondo el concepto base de los títulos de crédito, de dónde provienen y cada una de las distintas características que tienen. Créanme, estos temas que están por venir son muy necesarios e importantes para nuestra vida. Tema 2.1.1. Concepto y naturaleza. Concepto. Los títulos de crédito son documentos privados que representan la creencia, fe o confianza que una persona tiene en otra para que hagan o paguen algo, ya sea porque se le haya entregado un bien o porque se le haya acreditado una suma de dinero. La ley mexicana dice en su artículo que los títulos de crédito son mercantiles y en su artículo número 5 los define siguiendo a vivante como los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. La naturaleza de los títulos de crédito son cosas mercantiles, conforme a lo establecido por el artículo 1 de la Ley General de los Títulos y Operaciones de Crédito. Son cosas mercantiles los títulos de crédito, su emisión, expedición, endoso, aval o aceptación, y las demás operaciones que en ellos se consigna son actos de comercio. Bueno, explicaré más a detalle qué son los títulos de crédito para mejor comprensión tanto mía como de ustedes. Los títulos de crédito son dichos documentos los cuales se ocupan para garantizar que el deudor entregue con bien la suma de dinero que se le haya expedido. Estos documentos son privados y en estos se representa la creencia, la fe y la confianza. Pero ustedes dirán, ¿por qué se representa esto? Y pues miren, un ejemplo claro puede ser cuando Adolfo le pide dinero a Yoba
Jova hace que Adolfo firme un título de crédito para poder garantizar que Adolfo devuelva dicho dinero. Entonces Jova confía y cree que su amigo Adolfo le va a entregar ese dinero sin alguna excusa de por medio y a la fecha exacta que éste le propuso y aceptó. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito nos dice que son cosas mercantiles. Quiere decir que estos títulos están enlazados a lo mercantil para poder garantizar el cumplimiento de estos, sin ninguna excusa para no ser cumplidos. Los títulos de crédito tienen como naturaleza que vienen de lo mercantil, como ya lo mencionaba, ya que en estos se pueden realizar endosos, se pueden buscar avales, también como lo es importante la realización de estos y que sean aceptados. Cada uno de estos tienen que estar bien llenados, sin errores y firmados para que sean válidos. Y ya realizan también un acto de comercio entre el deudor y la persona que emite este. Tema 2.1.2. Características y funcionamiento. Los títulos de crédito tienen 7 características o principios generales, a saber, la integración, la incorporación, la legitimación, la literalidad, la autonomía, la abstracción y la sustantividad. En las características de los títulos de crédito existen 7 diferentes principios generales para que cada uno de estos se realicen de forma correcta y para que tú puedas identificar lo que harás y lo que realizaremos bien o mal. A continuación, les diré cuáles son y cómo entenderlos bien. Número 1. La integración. Consiste en que el título de crédito debe constar textualmente todos los actos cambiarios exigidos o autorizados por esta ley. En este primer punto, el título de crédito se debe realizar y consultar texto por texto todos los datos que se requieren en este título y revisar si están autorizados por dicha ley y claramente ver si están bien para determinar si este documento tiene validez o no. Número 2. La incorporación. Viene a difundir el derecho al documento, el pedazo de papel que se convierte en título de crédito cuando reunimos los demás requisitos que veremos. El documento recibe el texto y una redacción que veremos al hablar de su literalidad. En la incorporación vamos a incorporar un derecho de tal manera que el derecho va a unir al título y a su ejercicio. Pero aclarando algo, esto lo realiza de manera legal el poseedor del título, ya que él estará sujeto a poseer el derecho igualmente. Quiero decir con esto que el título se convertirá como tal en él cuando los requisitos de este sean aceptados y tengan una excelente redacción para poder entenderlo de forma clara y sin que tenga algún inconveniente de no entenderlo. 3. La legitimación. En la característica que viene el título de crédito según la ley de circulación de factural a quien lo posee para exigir del suscriptor o endosante, en su caso, el pago de la prestación en el consigna y de autorizar al obligado a solventar válidamente su deuda a favor del tenedor. En esta tercera característica tenemos que determinar y exigir como persona titular del crédito, o sea, la persona que dio este documento para hacer sentir obligado a mi deudor de que este título de crédito debe de cumplir su obligación que tiene conmigo, que es pagar su cuenta. Pero en dicho caso que el título se haya endosado, también tenemos derecho a exigir a él a solventar la deuda que tiene conmigo, y ya con esto se liberaría de dicha deuda y como titular principal de mi título, dejo de exigir que paguen la deuda que tienen conmigo. 4. La literalidad. La definición legal dice que el derecho incorporado es el título, es literal. Quiere decir esto que el derecho se medirá en su extensión y demás circunstancias por la ley del documento, por lo que literalmente se encuentra en el consignado. Esta característica habla principalmente de la fecha de pago y el lugar de pago de este documento. Por ejemplo, Emanuel prestó 1,000 pesos a su amigo Juan.
el cual debe pagar en esa cantidad de dinero el día acordado por ambos y entregarlo en el lugar que determinaron en ese título. Entonces Juan estará obligado a cumplir dicha obligación con Emanuel, pagar ese día y en el lugar para no generar problemas ni inconvenientes con ninguna de las dos partes. 5. La autonomía. El título de crédito endosado, destinado a circular y puesto ya en circulación, es independiente y autónomo respecto del negocio que le dio origen y de lo que vale y obliga es únicamente lo que está inserto en el mismo. Este punto es uno de los más esenciales e importantes que veremos. Pongan atención, el título de crédito endosado es un derecho incorporado que cada uno de los titulares que adquirieron este título poseen, pero cada titular distinto posee un derecho propio e indican que el titular tiene derecho a cobrar ese título. Por ejemplo, yo tengo un título de crédito, yo soy el poseedor legítimo y por lo tanto yo tengo el derecho de transmitir ese título, pero si le transmití ese documento a mi amiga Esmeralda, ella no será su poseedora legítima, entonces ya no podrá transmitirlo más. Número 6. La abstracción. El título de crédito nace en efecto en el momento en que se ha redactado y el suscriptor original lo poseen en un movimiento entregándolo al beneficiario. El tenedor de un título de crédito tiene un derecho autónomo por la necesaria separación que hay entre dicho título y la causa que lo originó para proteger a posteriores acreedores contra excepciones a menudo complicadas y desconocidas. El título de crédito, como lo dice anteriormente, nace. Este nace cuando ya está bien redactado, empieza a andar en circulación, se lo entregan al beneficiario del mismo y él ya decide si este mismo lo endosa a otra persona, pero ya en este caso existiría la repetición del acto creativo, en el cual se repetirían ciertas palabras y se tendría que verificar la relación personal entre cada una de las partes, ya que entre cada endoso existen distintas causas en las cuales se hace la transmisión de un título de crédito a otra persona. Un ejemplo muy claro, para que podamos entender esto, es que Rebeca endosó un título de crédito a su hermana, ya que ella necesitaba ese dinero, pero la persona encargada de expedir este título necesitaba la relación entre ambas, la causa del por qué este título se estaba endosando para que no existiera algún problema como tal. La siguiente característica y la última es la sustantividad. Se refiere no solo al negocio causal, sino también a cada traspaso. La sustantividad es independencia de un acto frente a todos los demás integrados en este título. Bueno, en esta última característica nos hace referencia a que cada traspaso del título de crédito sea de existencia real, de manera de cada acto realizaremos el endoso. Entonces este documento debe de estar claro y que se dé a conocer entre cada una de las personas integradas de este título de comercio. A continuación, nuestra compañera Denise nos dará un super tema llamado los diferentes tipos de títulos de crédito. Adelante, compañera. Tipos de títulos de crédito. Ahora que sabemos qué son los títulos de crédito, a continuación les presentaré los diferentes tipos de títulos de crédito que existen dependiendo ya sea del carácter del emisor o por los derechos que lo componen, por su forma de circulación, de emisión, etc. Títulos de crédito públicos y privados. Son los títulos de carácter público los emitidos por el Estado o instituciones dependientes del mismo, esto es, por personas morales de carácter público. Bonos de la deuda pública, bonos de ahorro nacional, petrobonos, etc. Son títulos privados los emitidos por los particulares. Como su nombre lo indica, los títulos de crédito público son aquellos emitidos por el poder público, es decir, son emitidos por el Estado. Un pequeño ejemplo de esto son los petrobonos. En ellos se respalda el petróleo mexicano de la exportación y emitidos por el gobierno, a diferencia de que los títulos privados pueden ser emitidos solo por particulares,
que pueden ser personas físicas o morales, pero sin la necesidad de que sean emitidos desde alguna institución, como lo es el caso del pagaré, en el que solo intervendrán los particulares. Nominados e innominados. Se conoce con el nombre de títulos de crédito nominados a aquellos que están expresamente regulados por la ley y a los cuales ésta da nombre. Como ejemplo de los títulos de crédito nominados, podríamos encontrar lo que conocemos como embarque, que son los documentos que, por ejemplo, una empresa de transporte se entrega a una persona que ha embarcado una mercancía mediante el contrato del embarque, en el cual no tiene que estar regulado precisamente por la ley, ya que han sido creados para usos mercantiles. Únicos y con copia. Son títulos únicos a aquellos que no admiten reproducción. Frente a estos existen los títulos duplicables, que son los que al ser creados pueden ser emitidos en 2 o más ejemplares, que representan una sola declaración de voluntad. En estos es un poco más fácil darse una idea de lo que son, pues su mismo título lo dice. Los títulos de crédito único son aquellos que no se pueden reproducir varias veces, por el contrario que los títulos de crédito con copia, pues sí se pueden reproducir varios, cualquiera de estos tendría valor, cosa que los títulos de únicos no hacen, ya que estos, de no ser el original, no tendrían valor y no podría exigirse el cumplimiento de este. Simples y complejos. Son títulos de simples los que representan el derecho a una sola prestación, complejos los que representan diversos derechos. Las letras de cambio sería un ejemplo de los títulos de crédito simple, pues en ellos se otorga una sola prestación, como sería que el girador emite la orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero. Los títulos de complejos, como podrían ser el que dentro de una empresa este documento acredita a la participación de una o más personas al capital social, que prácticamente vendría siendo los socios de la empresa. Principales y accesorios. Son principales los títulos que no se encuentran en relación de dependencia con ningún otro. Son títulos de accesorio los que se derivan de un título principal. Para entender estos, ponemos el ejemplo de un certificado de depósito en el cual una persona acredita la propiedad de mercancías depositadas en el almacén. A su mismo tiempo se deben admitir los bonos de prenda, que son los que dan acceso a financiamientos provenientes de las instituciones de crédito, el cual vendría siendo el título accesorio, pues depende del primero, es decir, si el certificado de depósito no existiera, este tampoco podría. Completos e incompletos. En los títulos completos, el derecho aparece íntegramente en el documento letra de cambio pagaré. Se habla de títulos incompletos cuando hay que recurrir a otro documento para conocer de todo el contenido de derecho, acciones, obligaciones. Si bien se puede entender como título de crédito completo a aquellos en donde todo el acuerdo queda establecido dentro de uno solo, como lo es el caso del pagaré. Este sería completo, pues dentro de él se establecen todos los acuerdos, y el título de acción el incompleto, para que se especifiquen más a detalle. Individuales y seriales. Los títulos individuales o singulares, dice Sandra, son aquellos que se emiten en cada caso, en relación de una cierta operación que tiene lugar frente a una persona concreta o determinada, letra de cambio, cheque. Los títulos seriales o de masa, que constituyen una serie, nacen de una declaración de voluntad realizada frente a una pluralidad indeterminada de personas. Los títulos individuales son aquellos que solo se crea un título y que éste representa toda la emisión, en el que se deben establecer todos los términos, y dentro de estos títulos también podríamos encontrar los cheques, pues no necesitan de títulos que lo complementen, al igual que los títulos de crédito, pues estos tampoco necesitan más títulos, y por los que se puede hacer valer por sí solos, o como su nombre lo dice, de manera individual. En el caso de los títulos seriales, son los que constituyen una serie, es decir, se dividen y cada título representa una parte de la totalidad de la emisión, y estos podrían ser ya sean los títulos de acciones u obligaciones. De crédito y de pago.
Se habla de títulos de crédito en un sentido restringido para referirse a aquellos que presentan o documentan una operación de crédito, y títulos de pago, que son los que constituyen medios aptos para realizarse el pago. Si bien estamos hablando de todos los tipos de títulos de crédito, entonces aquí podemos entender que podría ser cualquiera de los ya dichos, pues todos son títulos de crédito. Sin embargo, es importante saber que ellos se establece un tiempo para los pagos diferidos, que vendrían siendo como los títulos de crédito de pago, en los que tienen como objeto principal el realizar un pago que podría parecerse a lo que son los títulos de crédito seriales. Abstractos y causales. Los títulos de crédito, como regla general, son creados o emitidos en virtud de una causa determinada, conocida con el nombre de relación fundamental o negocio subyacente. Los títulos de crédito causales se distinguen principalmente porque están influenciados por un contrato original de la obligación establecida en el título. Dicha vinculación puede afectar con su validez o su eficacia, y estas podrían ser las relaciones de las obligaciones y la obligación de esas mismas. De crédito de participación y representativos. Son títulos de crédito en sentido estricto a aquellos que consiguen un derecho a prestaciones en dinero, letra de cambio, pagaré. Los títulos de participación son los que contienen o presentan un conjunto de derechos diversos, una compleja situación jurídica, acciones. Los títulos representativos consignen el derecho a la entrega de mercancías determinadas o determinados derechos sobre ellas, certificados de depósito. Los títulos de crédito son los que te dan la posibilidad de comprar una suma de dinero debido a que ésta está otorgando un crédito, como lo serían los pagarés, los cheques, las letras de cambio. Los títulos de participación son los que no solo es el pago de una suma de dinero, sino que en ellos se incorporan derechos que hacen referencia a la vida o el funcionamiento de una sociedad. Los representativos son los títulos que incorporan derechos de la propiedad de las mercancías que una entidad deposita en lo que se conoce como almacenes. Nominativos a la orden y al portador. Artículo 23. Son títulos nominativos los expedidos a favor de una persona cuyo nombre se consigna en el derecho del mismo documento. Es decir, son aquellos títulos en los que se indica una transferencia de derechos de un titular a un emisor, como vendría siendo los endosos. Se entenderá la orden cuando el endoso, las cláusulas no sean a la orden o bien sean no negociables, y al portador los que estén expedidos a una persona determinada y la obliga a cumplir con el título. Tema 2.1.3.1. El cheque, el pagaré y las letras de cambio. Letras de cambio, documento por el cual una persona llamada girador daba una orden a otra persona llamada girado de pagar una tercera, llamado tomador o beneficiario de una determinada suma de dinero de una época prevista y en una plaza prevista. Un ejemplo práctico de lo que son las letras de cambio es el de que un dueño de una empresa que se dedica a realizar todo tipo de productos de plástico necesita material para la fabricación de sus productos, por lo que opta por solicitarle al proveedor le venda los materiales pero los pueda pagar en un tiempo, a lo que el proveedor le dice que él le vende los materiales pero que los debe pagar en un mes, por lo que proceden a realizar una letra de cambio, donde el dueño se compromete a pagar, pero por diversas situaciones el dueño de la fábrica deja a cargo al supervisor de realizar dicho pago. Entonces aquí el girador sería el dueño, el girado el encargado y el beneficiario el proveedor, aunque el dueño puede ser tanto el girador como el girado. Artículo 76. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. La letra de cambio debe contener 1. La mención
de ser letra de cambio insertada en el texto del documento, es decir, se debe especificar el tipo de documento del que se trata. Por el contrario, de no ser especificados, no se considerará como una letra de cambio. 2. La expresión del lugar, del día, del mes y del año en que se suscribe. Se colocan los datos del día y del lugar en donde se está declarando el documento, o bien el día en que se lleve a cabo el contrato. 3. La orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero. Aquí el tenedor, él va a dar el préstamo, debe mostrar al girado para que éste las acepte, y una vez que las acepte empieza a correr el tiempo de plazo del pago. 4. Nombre del girado. Nombre completo de la persona que solicita el título, es decir, el deudor. 5. Lugar y la época de pago. Se debe especificar el lugar y el día en que se realizará el pago para evitar confusiones. 6. Nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, es decir, nombre completo del tenedor, que es el que nos realizó el préstamo. 7. Firma del girador o de la persona que suscriba a su ruego o en su nombre. Finalmente, la firma de la persona que solicita el título. Ahora pasaremos a explicar brevemente lo que son los pagarés. El Código de Comercio lo define como un documento que no contiene el contrato de cambio y que contiene la obligación procedente de un contrato mercantil de pagar a una persona a la orden de otra cierta cantidad. Un pagaré es un medio en el cual el que lo firma queda comprometido a pagar una cantidad ya estipulada en él a una persona en una fecha en que se especifique. Es un documento en el que se establece el acuerdo y firmas porque estás totalmente comprometido en que lo cumplirás con exactitud de los términos que quedan en el pagaré ya establecidos. De acuerdo al artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el pagaré debe contener 1. La mención de ser pagaré insertada en el texto del documento, es decir, se debe especificar el tipo de documento del que se trata. Por el contrario, de no ser especificados, no se considerará como un pagaré. La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. En él se señala la cantidad de pago que está al alcance del suscriptor. 3. Nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, es decir, el nombre completo del avalista, que es el que nos realizó el préstamo. 4. La época y el lugar de pago. Se deben especificar bien el lugar y el día en el que se realizará el pago para evitar todo tipo de confusiones. 5. La fecha y el lugar en que se suscriba el documento. Se colocan los datos del día y el lugar en donde está declarado el documento, o bien el día en que se lleve a cabo el contrato. 6. Firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego. Finalmente, la firma de la persona que solicita el título. Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el artículo 176 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el cheque debe contener 1. La mención de ser cheque insertada en el texto del documento. Se especifica el tipo de documento del que se trata, porque de lo contrario, de no ser especificados, no se considerará como cheque. 2. Lugar y fecha en que se expide. Día y lugar en que el cheque ha perdido su validez. 3. La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Aquí el tenedor, el que va a dar el préstamo, debe mostrar al girado para que ésta la acepte, y una vez que acepte empiece a correr el tiempo de plazo del pago. 4. Nombre del librado. Nombre completo del librado, que en este caso sería la entidad bancaria. 4. Lugar de pago. Lugar en donde debe realizarse el pago. 6. Firma del librado. Por último, la firma de la persona que emite o libra el cheque. Tema 2.1.3.2 Acciones, obligaciones o bonos. Concepto y naturaleza. Sus diferencias con la acción. Las obligaciones o bonos, según se desprende el artículo 208 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,
son los títulos de crédito que presentan la participación individual de sus tenedores con un crédito colectivo a cargo de una sociedad anónima. Se puede decir que las obligaciones o los bonos son los valores que emite una entidad mediante las cuales ésta reconoce una deuda económica a favor de quien la suscriba, o sea que en ella la entidad se compromete a pagar en el momento en que el vencimiento de la deuda con los intereses que ya incluya. Este título se puede transmitir aún sin la necesidad de notificar al deudor los bonos. Los bonos son los títulos que tienen un vencimiento menor a los 5 años y los títulos de obligaciones su vencimiento es superior. Las acciones. Las acciones son títulos de crédito colectivo que se emiten en una serie y son nominativos. En los términos del artículo 111 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima están representadas por títulos nominativos que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socios, y se registran por las disposiciones relativas o valores literales, en lo que sea compatible con su naturaleza y no sean modificados por la presente ley. Las acciones son las que atribuyen al titular derechos de socio, a diferencia de que las obligaciones solo otorgan al titular la condición de ser acreedor de una deuda, además de que estas son las que se dividen en partes iguales el capital social de una entidad anónima. Las acciones, al ser las que atribuyen al capital social de una sociedad, y como ya mencionaba, son títulos nominativos, mismos que permiten y se les dan la posibilidad a los socios de transmitir su calidad de ser socios y sus derechos a terceros. A continuación, mi compañera Liliana nos hablará de los endosos. Adelante, compañera. El primer tema del que les hablaré el día de hoy es sobre el endoso y el aval. El endoso es una operación en la cual el acreedor, o también llamado tenedor, cede los derechos de cobro de un título de crédito, como lo es el pagaré, la letra de cambio, el cheque, etc., a otra persona. Al ceder los derechos sobre alguno de estos títulos de crédito, el endosatario podrá cobrar la deuda en cuando éste llegue a su fecha de vencimiento. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito nos dice que el endoso debe constar en el título relativo o en una hoja adherida al mismo y llenar los siguientes requisitos. Fracción 1. El nombre del endosatario. Fracción 2. La firma del endosante o de la persona que suscriba el endoso a su ruego o en su nombre. Fracción 3. La clase de endoso. Y por último la fracción 4. El lugar y la fecha. Como lo menciona el artículo 29 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, para que un endoso tenga validez, basta con poner el nombre del endosatario. El endosatario es la persona a la cual se le va a transmitir la propiedad de un documento. Luego nos dice que también debe llevar la firma del endosante. Este es la persona que está cediendo el derecho sobre un documento. Otro requisito que se debe tomar en cuenta a la hora de endosar un documento es que debe poner la clase de endoso. Hay 3 tipos de endoso: el endoso en procuración, en propiedad y por último el endoso en garantía. Bueno, pues pasando a otro tema, ahora les hablaré sobre el aval. Se dice que el aval garantiza su pago. Quevedo Coronado nos dice que el aval se está adquiriendo la obligación cambiaria en solaridad de aquel por quien se avala. El avalista garantiza personalmente su obligación es válida, aun cuando la obligación garantizada se anula por cualquier causa. Entonces, el aval es aquel que garantiza el pago de una deuda. Entonces, si el deudor del título de crédito no pagase la deuda dentro del tiempo establecido en el documento, la persona a la cual se le cobrará la obligación
será el aval. Por ejemplo, Jennifer le pide prestado a Juan y él acepta, pero con la condición de que tenga un aval, por lo cual Jennifer le dice a su amigo Alejandro que sea su aval en el título de crédito y este acepta. Entonces, si Jennifer no llegase a pagarle a Juan dentro del tiempo establecido, Juan le podría cobrar el importe de la deuda a Alejandro. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 112 nos dice que a falta de la mención de la cantidad, se entiende que el aval garantiza todo el importe de la letra. Bueno, pues en el dorso del documento vendrán los datos y firma del avalista. Al firmar el documento, el avalista se compromete a garantizar el pago de la obligación, así que el deudor principal no paga la deuda en el tiempo establecido, el avalista estará aceptando pagar la deuda. Si existen más avales, entonces se deberá establecer un porcentaje de la deuda, el cual avalará cada uno. Y si solo es un aval, igual deberá especificar el porcentaje de la deuda que éste avala. Si no se indica, se aplica lo que el artículo anterior señala, este estará de acuerdo en pagar todo el importe de la deuda. Pasando a otro tema, les hablaré sobre los tipos de endoso. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en su artículo 33, nos dice que por medio del endoso se puede transmitir el título en propiedad, en procuración y en garantía. Al endosar un documento, el acreedor señala que el deudor ya no le tendrá que pagar la deuda a él, sino a una persona diferente. Esto dependerá de la situación y tipo de endoso. Como ya les mencioné anteriormente, existen 3 tipos de endoso: el endoso en propiedad, el endoso en procuración y el endoso en garantía. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito nos dice que el endoso en propiedad transfiere la propiedad del título y todos los derechos a él inherente. El endoso en propiedad no obligará solidariamente al endosante, sino en los casos en que la ley establezca la solidaridad. Cuando la ley establezca la responsabilidad solidaria de los endosantes, estos pueden librarse de ella mediante la cláusula sin mi responsabilidad o algún equivalente. En este tipo de endoso, el endosante le transfiere al endosatario totalmente la propiedad y los derechos sobre el título de crédito. El anterior artículo también nos menciona que el endosante podrá hacer uso de la cláusula sin responsabilidad. Esto quiere decir que no será responsable en caso de que el endosatario no pueda cobrar el título de crédito. Cabe recalcar que el endosante es la persona que está transmitiendo los derechos de un título de crédito y el endosatario es la persona a la cual se le está transmitiendo los derechos sobre el documento. Para realizar este endoso basta con poner la leyenda: páguese en propiedad el valor que ampara el presente documento en favor del señor. Aquí pondremos el nombre del endosatario. Posteriormente deberá ir la firma del endosante. Para hacer un endoso es necesario mencionar qué tipo de endoso será. De no hacerlo, se entenderá que es un endoso en propiedad, ya que este tipo de endoso se podría decir que está predeterminado. Pasando al siguiente tipo de endoso, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en su artículo 35, nos dice que el endoso que contenga las cláusulas en procuración, al cobro u otro equivalente no transfiere la propiedad, pero da la facultad al endosatario para presentar el documento a la aceptación para cobrarlo judicial u extrajudicialmente, para endosarlo en procuración y para protestarlo en su caso. El endosatario tendrá todos los derechos y obligaciones de un mandatario. Como bien lo menciona el artículo anterior, el endoso en procuración no transfiere la propiedad,
sino que le da la facultad a alguien para que cobre el título de crédito. Esto sucede cuando el deudor del título de crédito no le paga al tenedor durante el tiempo establecido, por lo cual el tenedor decide hacer un endoso en procuración, para que en su caso un abogado sea su representante y éste pueda cobrar el título de crédito, ya sea de una forma judicial o extrajudicialmente. Quiere decir que el abogado se ponga en contacto y logre que éste pague la deuda sin la necesidad de que se vayan a este juicio. Esto sería de una forma extrajudicialmente, mientras que la forma judicial es cuando ya se van a juicio y el abogado presenta la demanda, teniendo la facultad por ser el representante del endosante. Como mencioné anteriormente, para poder hacer este endoso, basta con poner la leyenda "Páguese en procuración el valor que ampara el presente documento" a favor del IC, y aquí pondremos el nombre de la persona a la cual será el endosatario. Pasando al tercer tipo de endoso, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en su artículo 36, nos dice que el endoso con las cláusulas en garantía, en prenda u otro equivalente atribuye al endosatario todos los derechos y obligaciones de un acreedor prendario respecto del título endosado y los derechos a él inherentes, comprendiendo las facultades que confiere el endoso en procuración. Al realizar este tipo de endoso, el endosatario tendrá los derechos y las obligaciones de un acreedor prendario. Esto quiere decir que se volverá propietario de tu propiedad. Por ejemplo, si yo soy la acreedora de un título valor, pero yo le debo a alguien, hago el endoso en garantía, dándole a esa persona el título valor con el fin de asegurarle que le voy a pagar, el endosatario podrá retener el documento hasta que yo le pague la deuda. De no pagarle al endosatario, este podrá hacer el cobro del título valor, ya sea de una forma judicial o extrajudicialmente, como expliqué anteriormente. Si al hacer el cobro de la deuda, restando todos los gastos que tuvo que hacer el endosatario para poder cobrar el título valor, sobra dinero, este tendrá que devolverlo restante al deudor. Para realizar este tipo de endoso basta con poner la leyenda "Páguese en garantía el valor que ampara el presente documento en favor del señor", y aquí se escribirá el nombre del endosatario a partir de la fecha, ejemplo, 7 de abril del 2023. El último tema del que les hablaré el día de hoy son las clases de aval. Antes de comenzar a hablar sobre las clases de aval, es importante explicar quién es el avalado y quién es el avalista. Quevedo Coronado nos dice que el avalista es la persona que otorga el aval en forma incondicional. Junto con el avalado se convierte por el hecho de avalar en deudor directo y solidario del avalado. Y el avalado es la persona por quien se avala. Entonces, el avalado es la persona a la cual supone se hará responsable de pagar sus obligaciones, mientras que el avalista es la persona, ya sea física o jurídica, la cual le servirá al avalado en su caso de que éste no pueda pagar la deuda, convirtiéndose en un deudor indirecto. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en su artículo 110, nos dice que puede prestar el aval quien no ha intervenido en la letra y cualquiera de los signatarios de ella. Como menciona el artículo anterior, sería ilógico que alguien que ya interviene en el título de crédito sea el aval. Por ejemplo, no tendría sentido que el deudor fuera su propio aval o que el tenedor quisiera ser aval. Se dice que existen avales en función del emisor. Aquí entran dos tipos, que es el aval personal y el aval bancario. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en su artículo 109, nos dice que mediante el aval se garantiza en todo o en parte el pago de la letra de cambio. El aval personal es aquella persona que pagará la deuda total o parcialmente en caso de que el deudor principal no la pague. Entonces, esta persona será responsable de cumplir con la obligación. Mientras que el aval bancario es cuando el deudor de algún título de crédito le pide a su banco que sea su aval.
en su deuda, por lo cual su banco le pedirá un cierto número de requisitos para que éste lo pueda avalar. Entonces, en caso de que no llegue a pagar su deuda, el banco será el encargado de pagarle al acreedor del título de crédito lo correspondiente. Como primer tema veremos las operaciones de crédito. Son cosas mercantiles los títulos de crédito, su emisión, expedición, endoso, aval o aceptación de las demás operaciones que en ellas se consignen son actos de comercio. Los derechos y obligaciones derivados de los actos o contratos que haya dado lugar a la emisión o transmisión de títulos de crédito. Así lo dice la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, artículo 1. Aquí son cosas mercantiles, los títulos de crédito o la empresa mercantil y sus elementos, también las patentes de invención y de modelo, las marcas, los nombres, los avisos y anuncios comerciales. También un título de crédito es un documento que es necesario para ejercitar derecho literal que en el mismo se establece. También, por ejemplo, el pagar es un documento que contiene una promesa incondicional de pago de una suma determinada de dinero que una persona llamada suscriptor hace a otra persona llamada tenedor o beneficiario. Los actos y las operaciones a que se refiere el artículo anterior se rigen primero, por los dispuestos en esta ley y en las demás leyes especiales, relativas en su defecto. Segundo, por la legislación mercantil general, en su defecto. Tercero, por los usos bancarios y mercantiles y en defecto de estos. Cuarto, por el derecho común, declarándose aplicable en toda la República para los fines de esta, como el Código Civil del Distrito Federal. Esto lo dice la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, artículo 2. Como acabamos de escuchar, aquí las operaciones de las que nos habla es de que son cosas mercantiles los títulos de crédito, su emisión, expedición, endoso, aval o aceptación. Y también, además de esto, las operaciones que en ellos se consignen son actos de comercio. Y también son los derechos y obligaciones derivados de los actos o contratos que haya dado lugar a la emisión o transmisiones de títulos de crédito o de los que se haya practicado con estos. También se rigen por las normas enumeradas en el artículo 2, como lo acabamos de leer, que son cuando no se pueden ejercitar o cumplir separadamente del título. Todos los que tengan capacidad legal para contratar, conforme a las leyes que menciona el artículo anterior, podrán efectuar las operaciones a que se refiere esta ley, salvo aquellas que requieran concesión o autorización especial. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, artículo 3. Como lo dice esta ley, cualquier persona con capacidad legal que pueda contratar, pero también están aquellas que requieren concesión o una autorización especial, y es que en estas supeditadas a estas leyes, pero de todas maneras están en facultad de volver a contratar bajo otras circunstancias que también la misma ley lo describe o dice, como en este caso. En las operaciones de crédito que esta ley reglamenta se presume que los codeudores obligan solidariamente. Esta ley de títulos y operaciones de crédito, artículo 4. Así como lo dice este artículo, los codeudores obligan solidariamente, y esto quiere decir que en las obligaciones son solidarias, pero a diferencia de lo que sucede con las parciarias, cada deudor debe pagar la deuda en su totalidad. El pago efectuado por uno de los deudores solidarios extinguen la obligación y liberación de los demás codeudores de realizar el pago. Son títulos de crédito los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consignan. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, artículo 5. Ya por último, para terminar este primer tema, aquí nos dice que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá interpretar para efectos administrativos los preceptos de esta ley, así también como las disposiciones de carácter que genera o que emite la propia. También la Secretaría, en el ejercicio de las atribuciones que se le confiere, el tema que veremos a continuación se llama el crédito, su apertura. En virtud de la apertura de crédito, el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado o a contraer por cuenta de una obligación, para que el mismo haga uso del crédito concedido de la forma y en los términos y condiciones convenidos, quedando obligado al acreditado o restituir
el acreditante las sumas de que disponga, o a cubrirlo oportunamente por el importe de la obligación que contrajo y en todo caso a pagarle los intereses, prestaciones, gastos y comisiones que se estipulan. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, artículo 291. Como acabamos de leer este grande artículo, primero hay que tener en cuenta cuáles son las obligaciones del acreditado. El acreditado se obliga a pagar el acreditante en virtud de lo que haya quedado pactado en el contrato, los intereses, gastos, comisiones, entre otras prestaciones, y que con base al acreditado contratado y adecuado a la entidad bancaria, el acreditado deberá pagar en todo momento los intereses. También mediante el contrato de apertura de crédito, el cliente disfruta hasta cierta suma y durante cierto tiempo de una disponibilidad. No es un préstamo en el que el cliente reciba dinero de la banca, sino que es un préstamo puro de crédito que faculta al cliente para disponer el dinero de la banca. Si las partes fijaron límite al importe de crédito, se entenderá salvo pacto en contrario, que en el quedan comprendidos los intereses, comisiones y gastos que deba cubrir el acreditado. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, artículo 292. En este otro artículo lo podemos relacionar con el artículo 170 igual de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que nos dice que la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero o el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, la época y el lugar del pago, también la fecha y el lugar en la que se suscribe el documento. Esto es sumamente indispensable, incluso es obligatorio, ya que todo lleva a una sanción si no se cumple con lo que se dijo en cierto contrato. Si el contrato no se señala un límite a las disposiciones del acreditado y tampoco es posible determinar el importe del crédito por el objeto al que se destina o de algún otro modo convenido por las partes, se enteran que el acreditante está facultado para fijar ese límite en cualquier tiempo. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En este otro artículo, en este otro caso también contrario al anterior, aquí hay una mayor facilidad o disponibilidad, por decirlo de alguna manera, para el acreditante, ya que el contrato no le señala un límite, pero igual no se le puede determinar el importe del crédito por el objeto a que se destina. También podría ser que el acreditante esté facultado para que el mismo pueda fijar todo a su disposición como es el límite en cualquier tiempo. Salvo convenio en contrario, el acreditado puede disponer a la vista de la suma objeto del contrato. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, artículo 295. Si no hay nada en contrario al convenio, el acreditante puede tener a disponer a la vista el objeto del que venga en el contrato o lo que se indique en él, también al igual que la suma en dicho caso. La apertura de crédito en cuenta corriente de derecho al acreditado a hacer remesas antes de la fecha fijada para la liquidación o en reembolso parcial o con total de las disposiciones que previamente hubiera hecho, quedando facultado mientras el contrato no concluya, para disponer en la forma pactada del salvo que resulte a su favor. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, artículo 296. Ya para terminar este segundo tema y para entender mejor lo que nos dice, debemos de saber qué es la apertura de crédito. En cuanto corriente, y es un documento generado por el banco en el que se establece otros datos, también como el monto de crédito, el monto total a pagar, plazo y tasa de interés del crédito otorgado por el banco, así como el cálculo del CAT y el monto de los cargos, comisiones y o gastos que se generan por el otorgamiento del crédito. Y como se realiza la apertura de crédito, también es el contrato a través del cual una entidad de crédito se obliga a conceder en el futuro un crédito a favor de un cliente, fijando la modalidad, el importe, intereses y plazos, sujeto a la condición de que el cliente devolverá el importe del crédito más los intereses o lo dejará a nuestro último tema. Este se llama el certificado de participación. Los certificados de participación son títulos de crédito emitidos por una sociedad fiduciaria
que se representan en el derecho a una parte alícuota, o de los frutos o rendimientos de los valores, derechos o bienes de que la sociedad emisora tiene en fideicomiso irrevocable para el propósito del derecho a una parte alícuota, del derecho de propiedad o de la titularidad de esos bienes y derechos. Lo que nos dice este párrafo, aquí podemos decir que esta parte, o más bien lo que son los certificados de participación, son los títulos de crédito nominativos que representan 1. El derecho a una parte alícuota o de los frutos o también los rendimientos de los valores, también como derechos o bienes de cualquier clase que contengan el fideicomiso. También son títulos de crédito denominados en pesos o en unidades de inversión, que consignan la obligación directa o incondicional del gobierno federal a liquidar una suma de dinero. También con estos cortes periódicos de cupón y tienen como objetivo ayudar a financiar proyectos de inversiones a largo plazo. Esteban Ruiz subraya que se trata de subtítulos de crédito casuales, es decir, que expresa la relación casual con el que se vincula la participación alícuota, ya sean los frutos rendimientos de diversas cosas. Respecto a lo mencionado, un título es casual o concreto cuando su causa sigue vinculada al título. También de tal manera puede influir sobre su validez y su eficacia. También son ejemplos de títulos casuales las acciones de las sociedades anónimas y las obligaciones de las mismas. Dentro de los títulos o valores de crédito se distinguen los títulos casuales por los que están influidos por el acto o contrato que dio origen a la obligación asumida en el título valor. Los certificados de participación son bienes muebles, aun cuando los bienes fideicomisos material de la emisión sean inmuebles. Aquí estamos hablando de bienes muebles y un ejemplo que podemos dar acerca de ello sería tal vez alguna mesa, silla, escritorio o un microondas, hasta incluso equipo de cómputo o equipo de transporte, entre muchos más. Esto se refiere a todo lo que podamos ver y tocar, ya sea propiedad de la empresa o de una persona física. Estos títulos tienen por objeto facilitar la inversión o bienes de toda especie, muebles e inmuebles, valores, derechos, acciones de sociedades, empresas industriales o mercantiles, mediante la adquisición de otros certificados de la misma emisión o al hacer pagos parciales para completar nominal de un certificado. Ya para explicar este último párrafo de nuestro último tema y para concluir un poco toda esta información, estos títulos hacen posibles la movilización de bienes inmuebles en la que la transmisión de los derechos sobre ellos se simplifica con la circulación de los certificados, sin la solemnidad de una escritura pública, y aparte de que sus aplicaciones son muy variadas. Por ejemplo, personas que quieran mantener una inversión en varias sociedades anónimas entregan las acciones en fideicomiso a una institución fiduciaria y esta emite certificados de participación que reciben los interesados y también que representan una parte alícuota de todas las acciones. .3.3 La cuenta corriente. A continuación hablaremos un poco de la cuenta corriente. Cuando dos personas y en particular dos comerciantes están en continuas relaciones de negocios que las convierten a menudo en acreedoras y deudoras la una de la otra, naturalmente son inducidas y para simplificar las cosas a no liquidar cada operación a su vencimiento. La liquidación se hará en bloque, ya sea al fin de la serie de operaciones o de las relaciones de negocios, ya sea en fechas regularmente fijadas si se prosiguen dichas operaciones por largos periodos. Entonces, podemos decir que la cuenta corriente es un contrato en el cual dos personas, llegan a un acuerdo o pactan algún crédito, los cuales son debido a sus relaciones de negocio. Así, cada uno de los créditos que surjan entre dos personas entrarán en una cuenta corriente formando una partida doble, como comúnmente se le conoce, en donde el debe y el haber se compensan unas con otras cantidades. Cuando el pacto o relación llegue a su fin, el saldo quedará a favor de quien resulte.
Esta cuenta corriente es una herramienta muy útil para facilitar las relaciones comerciales entre comerciantes o empresarios, ya que facilita la liquidación de cada una de las operaciones realizadas entre dos partes, se evitan los pagos parciales o recíprocos y así resulta ser más seguro y confiable para ambas partes. 2.3.4 El depósito mercantil, depósito bancario y el depósito de mercancías en almacenes generales de depósito. Bien, ahora hablaremos sobre el depósito mercantil. Un depósito mercantil sucede cuando el objeto, el sujeto o el fin llevan determinadas características. Al respecto, el artículo 332 del Código de Comercio establece que se estima mercantil el depósito si las cosas depositadas son objeto de comercio o si se hace a consecuencia de una operación mercantil. Para completar un poco la información, puedo agregar que existen dos elementos importantes en este tipo de depósito, que son el depositario, que es la persona física o moral que recibe los bienes para su guarda y su custodia, y el depositante, que puede ser cualquier persona física o moral, comerciante o no comerciante. También debemos considerar que las dos partes, el depositario y el depositante, tienen obligaciones que cumplir, como por ejemplo, el depositario tiene que recibir la cosa u objeto del depósito, conservarla y custodiar la cosa sin que ésta sea alterada. En caso de algún daño a la cosa, el depositario se debe hacer completamente responsable. Pero no debemos olvidar que también el depositante tiene sus obligaciones. Por ejemplo, este debe entregar la cosa para custodia al depositario y también pagar una retribución por el depósito, etc. Ahora vamos con el segundo subtema, que es el depósito bancario. El depósito bancario es un contrato por el cual un usuario entrega a un banco una suma de dinero para que la mantenga y restituya cuando corresponda según el tiempo de contrato de depósito del dinero. Entonces, podemos decir que un depósito bancario es un contrato en el que una persona, es decir, el depositante, entrega cierta cantidad de dinero en una entidad financiera y esta entidad se encargará de guardarlo durante un plazo determinado para posteriormente devolver al depositante su dinero junto con los intereses generados durante ese término de tiempo. Existen varios tipos de depósitos bancarios. Algunos son una herramienta muy útil para hacer crecer los ahorros y otros solo para guardar el capital y tenerlo siempre disponible. Ahora vamos con el último subtema, que es el depósito de mercancías en almacenes generales de depósito. Los almacenes generales de depósito son organizaciones auxiliares de crédito cuyo objetivo principal es el almacenamiento, guarda, conservación, manejo, control, distribución o comercialización de los bienes o mercancías que se encomiendan a su custodia. El cliente del almacén deposita sus mercancías en un almacén general de depósito y se expide un certificado de depósito. Cabe recalcar que es un certificado muy necesario para que el cliente pueda sentirse seguro, ¿no? Este es un documento que acredita la propiedad del bien y la disponibilidad que tendrá el titular, el depositante, sobre el bien. Cabe recalcar que la función principal del almacén es conservar, manejar, controlar y distribuir o comercializar los bienes y mercancías que se encuentran bajo su custodia o que se encuentran en tránsito, amparados por certificados de depósito, así como certificar la calidad y evaluar los bienes y mercancías. Bueno, después de todo lo que nuestros compañeros nos hablaron sobre estos temas, en específico sobre los títulos de crédito, ahora puedo decir que es muy interesante todo lo que nos compartieron y algo que puedo decir, no todos sabemos. Y ahora me gustaría escuchar sus conclusiones. ¿Con qué se quedan de toda esta información? Lo que aprendieron o incluso cómo lo aplicarían en algún momento de su vida, con algún familiar, etc. Como conclusión, puedo decir que todos los temas abordados en este podcast son de gran relevancia para nuestras vidas,
Más para mí como estudiante de contaduría, ya que son temas de gran relevancia para la carrera, principalmente porque en este podcast nos enfocamos en los títulos y operaciones de crédito. Esta unidad ha sido de mucha ayuda, ya que vimos cómo se debe llenar correctamente el pagaré, ya que hay veces en las que los hemos llenado los pagarés sin saber realmente cómo se tenían que llenar esos títulos de crédito. Entonces, con lo visto anteriormente, aprendí cómo se debe llenar correctamente un pagaré, y también ver que hay ocasiones en las que los pagarés dejan de tener validez, como cuando el acreedor de un título de crédito ponga que los intereses moratorios superen el 10% mensual, estaría cometiendo el delito de usura, y esto sería de ayuda, ya que me libraría de pagar un título como el pagaré. Además de que supone que los pagarés no se le deben hacer ninguna perforación ni le debe faltar ningún pedazo, porque si no perdería la validez. También algo que me servirá en el futuro o para ayudar a algún conocido será el cómo se debe investigar a un deudor para ver si tiene bienes a su nombre, y si no tiene, pues dar por perdido todo. Además de que aprendí las características y requisitos para ser aval, y sobre todo aprendí por qué no debo aceptar ser aval. Aunque también me ayudaría a saber qué requisitos debe tener el aval, por si en dado caso necesito uno. Otro de los temas abordados que son o serán de gran ayuda en mi vida es cómo se debe usar un título de crédito, y también conocí las diferentes endosos que existen y ver que si en dado caso no me quieran pagar el título a valor, debo usar el endoso en procuración, ya que le daría la autorización a un abogado para que éste logre cobrar mi título de crédito, pero también tomando en cuenta lo que equivale el título valor, porque si no me saldría más caro que pagarle a un abogado. Algo que aprendí durante esta unidad, lo cual yo desconocía, es que existen intereses sobre intereses. Esto ha sido de gran aprendizaje, porque si yo o algún conocido llegase a tener una deuda, a la hora de ir abonando está pedir que se abone a capital, y así lograré que los intereses moratorios y las deudas disminuyan, porque de no hacerlo me la pasaría abonando a los intereses moratorios y nunca terminaría de pagar la deuda. Por último, algo que me fue de gran importancia es saber cómo salir del buró del crédito, por si algún día lo requiere. En este podcast abordamos bastantísimos temas, los cuales fueron súper interesantes para cada uno, al menos para mí. Siento que abordamos distintas áreas más allá de la contaduría y pues del derecho, y los cuales nos sirven para que si algún día se nos presenta la ocasión de que nos toque utilizar algún título de crédito, sepamos cómo llenarlo de manera correcta, clara y precisa. Mis compañeros nos contaron muchas experiencias que tienen con distintos temas, y yo también quisiera contarles una mía. En mis tiempos de bachillerato me tocó realizar prácticas profesionales, por el cual fui a realizarlas a un despacho contable. En este vi distintos títulos de crédito, los cuales eran los pagarés, los cheques y unas que otras letras de cambio. La verdad no sabía cómo realizar correctamente el llenado de alguno de estos, hasta que un día detenidamente observé un cheque, el cual vi con delicadeza cómo está realizado, cómo está el llenado de este, y todo la verdad era muy delicado, no tenía errores, tenía fecha de expedición de este mismo, el nombre de quien da el cheque y su firma, el lugar de pago y por supuesto el monto de este mismo. Sinceramente, pues nunca había visto este documento tan cerca, pero más que nada porque este lo tenían en un cuidado súper extremo, no tenía dobleces ni manchas ni nada que lo hiciera ver maltratado. El contador que estaba a mi cargo, pues en ese entonces, me dio una breve explicación de cómo se llenaba un cheque, el cuidado que este tiene que tener, pero ahora en esta unidad aprendí bastantísimas cosas y aprendí con mucha precisión cada pequeño detalle que lleva este título de crédito. En esta unidad aprendí también pues más cosas que yo no sabía, como lo de los endosos. La verdad yo no sabía cómo se realizaba un endoso, más bien el que era un endoso. Escuchaba hablar de estos, pero no sabía cómo se empleaban, pero pues ahora
Ya aprendí más acerca de esto. Creo que me será de mucha ayuda cuando algún familiar me pida ayuda para endosar un título de crédito o también para llenar de forma correcta uno de estos. Otra cosa que siento que tanto yo como mis compañeros aprendimos es el ser aval. Para alguno de nosotros ser aval o pues que en algún momento se nos presente la ocasión, pues ya sabemos o ya tenemos la idea clara de algunas de estas obligaciones que están por venir al aceptar esto. Porque con esto nosotros mismos nos hacemos responsables de alguna deuda que en sí no nos pertenece a nosotros. La verdad espero que ustedes igual se lleven consigo muchos conocimientos para poder utilizarlos en algún Bueno, en base a estos 3 temas que ya vimos y dimos a conocer más explicación de cada artículo, y ya por último y para dar a conocer una conclusión y entender de lo que hablamos, son cosas mercantiles, los títulos de crédito o la empresa mercantiles y sus elementos, también las patentes de mención y de modelo, las marcas, los nombres, los avisos y anuncios comerciales. Y un título de crédito también es un documento que es necesario para ejercitar el derecho literal que el mismo se establece. Como dimos ahí un ejemplo, el pagaré es un documento que contiene una promesa incondicional de pago de una suma determinada de dinero que una persona llamada suscriptor hace a otra persona llamada tenedor o beneficiario. También las operaciones de las que nos habla es de que son cosas mercantiles los títulos de crédito, su emisión, expedición, endoso, aval o aceptación, y las demás operaciones que en ellos se consignen. Son actos de comercio. También vimos que son los derechos y obligaciones derivados de los actos o contratos que haya dado lugar a la emisión o transmisiones de títulos de crédito, o se hayan practicado con estos. Se rigen por las normas enumeradas en el artículo 2. Cuando no se puede ejercitar o cumplir separadamente del título. Como lo dice esta ley, cualquier persona con capacidad legal puede contratar, pero están también aquellas que están supeditadas a estas leyes, pero de todas circunstancias que también la misma ley lo describe o dice. Así como lo dice este artículo, los codeudores se obligan solidariamente. Eso quiere decir que en los pagos efectuados por uno de los deudores o codeudores de realizar el pago, no dice que el Ejecutivo Federal, a través de la ley, así como las disposiciones de carácter, las atribuciones que le confiere la presente ley, pues también tenemos que tener en cuenta que primero hay que tener en cuenta cuáles son las obligaciones del acreditado. El acreditado, se obliga a pagar al acreditante en virtud de lo que haya quedado pactado en el contrato. Los intereses, gastos, comisiones, entre otras cosas, como las prestaciones. También que con base al acreditado contratado y de acuerdo a la entidad bancaria, el acreditado deberá pagar en todo momento los intereses mediante el contrato de apertura de crédito. También el cliente disfruta hasta cierta suma y durante cierto tiempo, y una disponibilidad que no es un préstamo en el cual el cliente recibe dinero de la banca, sino que es un contrato puro de crédito que faculta al cliente para disponer del dinero de la banca. Esto lo dice de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que nos dice también que la promesa incondicional de pagar a algún lugar es del pago. En pocas palabras podemos decir que existen diferentes tipos de documentos a los que se les conoce como títulos de crédito y como su nombre indica no son útiles para préstamos de crédito. Durante este podcast hemos aprendido cuáles son los diferentes tipos de títulos de crédito que el derecho mercantil considera. Si bien muchos de nosotros aún no sabemos o nunca hemos participado en la creación de estos documentos, esta información nos abre un poco la idea de cómo realizarlos, para qué situación emplear cada tipo de título. No porque no seas una persona que esté relacionada con lo mercantil quiere decir que no es importante saber. Si bien con el conocimiento de estos temas podemos tener la base para que si en algún momento necesitamos de ella, o bien con el simple hecho de que si algún familiar necesite saber, quizá no al 100%, pero podemos compartir lo que hemos aprendido sobre los títulos. Conocer acerca de los endosos
nos es muy útil para saber precisamente cómo endosar alguno de estos títulos a alguien, al igual que para que cuando alguien nos solicite ser su aval tengamos en cuenta las consecuencias que quizá estos documentos nos puedan causarnos, y no solo aceptar porque nos llevamos bien con quien solicita el préstamo y queremos ayudarlo. Gracias a esta información nos damos cuenta que realmente son documentos con un gran valor. Durante esta unidad no solo hemos aprendido a cómo llenar un pagaré correctamente, todo lo que debe contener o para qué situación emplear cada título, también aprendimos brevemente cómo investigar a una persona en caso de que ésta no cumpla con el pago de alguno de estos documentos y saber si tiene bienes o no y cómo proceder dependiendo de cada situación, para saber qué es lo que se necesita realizar para que en caso de que esta persona no cuente con bienes, cómo se declarará insolvente. Aunque no podamos aprender todo en un solo momento ahora, tenemos la noción de cómo funciona el derecho mercantil en cuanto a las deudas y que se pueden ocasionar dentro del mismo. Y también cómo al salir del buró de crédito, ya que muchos de nosotros estamos ahí solo por algo muy pequeño, muchas de las veces. Son en realidad muchos tips que nos serán muy útiles en nuestra vida. Son cosas que realmente deberíamos de saber y muchas de las veces no nos las dicen a como son en realidad. Bueno, esto sería todo de mi parte. Un gusto haber estado con ustedes. Los dejo con mi compañera. Puedo decir que cada uno de los temas que abordamos en este segundo episodio, aunque no abundemos demasiado, tocamos los puntos más importantes y aprendimos algo. Uno de los temas que más me llamó la atención fue el de los pagares, los elementos que intervienen o son parte de este documento, la manera correcta en que esos deben ser llenados, que existe un nombre específico para cada una de las personas que intervienen y que cada uno de estos contenidos están establecidos específicamente en la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, en donde se señala los requisitos y menciones que un pagaré debe tener. Existe un librador, un beneficiario o tenedor y el fiador o avalista. Estos son los sujetos que intervienen en un pagaré. También que el pagaré es un documento que tiene intereses moratorios y que estos tienen un límite y que al no llegar a respetar este límite se considera un delito que lleva el nombre de usura, haciéndonos pagar las consecuencias en la cárcel. Y creo que eso es algo muy importante saber. Junto con el cheque y la letra de cambio, que de igual manera están conformados por sus elementos, en este caso para el cheque son el liberador, el librado y el beneficiario. Para la letra de cambio, aunque ya no es común que se utilice, este también tiene sus propios elementos. Cada uno de estos títulos de crédito se rige conforme a la ley. Saber cómo deben ser llenados, los requisitos que deben tener y cuáles son los que tienen intereses moratorios y para qué tipo de documento aplica, así como lo que podremos hacer si no nos pagan, con quién debemos acudir y cuándo debemos proceder a buscar ayuda. Todo esto lo podemos aplicar en cualquier ámbito de nuestra vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Como contadores es importante saber de estos temas, pues tal vez no seremos abogados, pero es importante tener las bases necesarias para evitar hacer un mal trabajo, desinformar a la gente y provocar que nunca más requieran de nuestra ayuda como profesionistas. Pues sí que saber de esto es algo muy fundamental, pues hay personas que quieren saber cómo llenar un documento de este tipo, pues en el papelito vienen las líneas con los datos correspondientes a llenar y se ve muy fácil. Cualquier persona lo puede hacer, o al menos eso es lo que he escuchado de otras personas. Sin embargo, terminan buscando ayuda porque el documento no es válido. No seremos abogados de profesión, pero al menos agradeceremos haber tomado clases de derecho y aprender algo básico sobre los títulos y operaciones de crédito. Todo esto sobre los títulos y operaciones de crédito me han ayudado mucho a aplicarla en mi vida personal. Hace unos meses que mi padre prestó un servicio a una clienta conocida y según ella, de escasos recursos. Por querer ayudar y agilizar las cosas, mi padre decidió no cobrar por adelantado por la situación en la que estaba la señora y se acordó que una vez se obtenga respuesta y solucione su problema, la señora procedería a hacer el pago correspondiente, o al menos eso se pensó. Lamentablemente la señora actuó de mala fe y llegando a la fecha de pago se desapareció de la ciudad. Cabe recalcar que no es de Tehuacán, vive en Amozoc, Puebla.
del número y actualmente no se sabe de ella, aunque se firmó un pagaré y la señora entregó su INE y comprobante de domicilio. Puedo decir que tenemos lo necesario para acudir con un abogado y comenzar con el proceso legal, ya que la suma rebasa los 75,000 pesos. Y con este ejemplo tan sencillo y real, podemos darnos cuenta de lo importante que es saber un poco de esto. Bueno, hemos llegado al final de nuestro podcast. Esperamos que todo lo que se habló en ese segundo episodio de la nueva temporada haya sido de su agrado y sobre todo que se llevaran algo nuevo para aplicar en su vida en cualquier ámbito. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Te esperamos cada semana con nuevos temas que aprender sobre el derecho mercantil. Mi nombre es Ana Karen Ledesma, la voz guía de este podcast junto con su equipo chueco. Recuerda que nosotros somos Derecho por lo Chueco. Hasta la próxima.